Listos, entonces empezamos a revisar todo el material del día de hoy. Un tema que es interesante, es bastante práctico, sobre todo, que eso es lo bueno, ¿sí? Más allá de que es teórico, es bastante práctico porque, como en alguna oportunidad lo habíamos dicho, cuando revisábamos esto ya hace algunas clases atrás, en alguno de los temas que estábamos viendo, eh, esto se vive en el día a día. Ya nosotros lo afrontamos, lo vemos en el día a día en realidad. Ya no es un tema de que hoy pues surge en esta materia y tenemos que aplicarlo cuando tengamos que implementar un programa de RSE. No, no, no. La verdad es que esto realmente lo vivimos en el día a día. De hecho, nosotros hemos puesto ejemplos desde la primera clase en donde hemos dicho que la ética y la moral tienen su connotación en todo lo que hemos visto, ya, desde el punto de vista empresarial, pero comienza todo desde el plano individual, ¿sí? En nuestra vida diaria, nuestras actividades cotidianas, en donde tenemos que saber discernir entre lo que es ético, lo que es moral, ¿sí? Ustedes ya deben tener muy claro ese concepto y lo vamos a volver a revisar porque amerita realmente volver a hacerlo, ya, dentro de la materia. Y cuando ustedes se enfrentan a una situación en la que tienen que tomar una decisión sobre si me voy por el camino A o el camino B. No vamos a poner si hacer algo bueno o algo malo, ¿ya? Pero sí tomar el camino A o el camino B, porque el camino A me puede conducir hacia un beneficio y el camino B me puede conducir hacia otro beneficio, ¿ya? Entonces, de que enfrentamos diferentes dilemas éticos, ¿ya? Esa es la clase, ese es el tema del día de hoy, así que con eso prácticamente estaríamos abarcando, ¿sí? Todo lo que tiene que ver a la unidad 4 de este módulo y ustedes quedarán listos para, obviamente, lo que se vendrá más adelante, lo que se vendrá después, ¿sí? Así que bueno, vamos a compartir pantalla y arrancamos con la materia. ¿Quién me dice, mientras comparto pantalla, quién me dice qué fue lo que vimos el día de ayer? Así mismo, rapidito, para recordar algunos conceptos, algunos temas de lo que vimos el día de ayer, si es que alguien se acuerda o nadie se acuerda o nadie sabe. Nadie. Vaya, pues. Esperemos que tengan memoria para el examen, entonces, si no tienen para clases, para el examen, eso sí, que tengan buena memoria, ¿no? El día de ayer tocamos algunos temas que también fueron muy interesantes. ¿Nadie? ¿No se acuerdan? Sobre los proyectos, vimos el caso crítico, cómo analizar un caso crítico, ¿ya? Sobre eso es de hecho el deber que tienen que hacer, ¿ya? Entonces, las formas, los caminos, los que uno tiene que hacer análisis crítico, las herramientas que uno puede utilizar, ¿ya? Las investigaciones o por qué investigar, ¿ya? Previo a hacer un proyecto de RSE, ¿sí? Habían algunos métodos, algunas herramientas, vimos la importancia de por qué se tiene que siempre hacer investigación, ¿ya? Los beneficios que esto trae, no solamente pensando en no equivocarnos, sino en cómo beneficiar, ¿ya? Es decir, viendo el lado positivo y también el lado negativo de algunas cosas. Bueno, antes de comenzar, sí, antes de comenzar, quisiera recordarles a algunas personas, a algunos de ustedes, que lastimosamente hasta el día de hoy nunca recibí ningún tipo de correo ni solicitud por personas que tengan deberes o tareas atrasadas o pruebas, ¿sí? No recibí nunca ningún correo, les he venido diciendo esto todos los días, a quienes están en clase lo saben perfectamente y entiendo que ustedes sabiendo el problema en el que estamos, pues me hubiesen enviado alguna notificación, no lo han hecho, espero que esté todo bien con ustedes y a quienes han venido esporádicamente a clases o no se han podido conectar por alguna razón, pero tenían la obligación de revisar la clase que está subida en la plataforma diariamente, igualmente se habrán entrado. Por eso daba este mensaje yo siempre al inicio de la clase para que las personas que se conectaban por allí un ratito a ver qué dijo el profesor, sepan este problema. Nadie se ha comunicado conmigo y las personas que no tuvieron la oportunidad de igualarse en notas, pues lastimosamente se quedaron sin esta nota. ¿Ok? Sí, ya, eso nada más. Listos, vamos a arrancar entonces, ¿ya? Vamos a arrancar entonces.
con el tema de la unidad número 4, que tiene que ver con la ética empresarial y la toma de decisiones, basado justamente en el dilema ético, los dilemas éticos y esta toma de decisiones empresariales que van de la mano con muchas de las cosas, muchos de los conceptos en los que hemos hecho mucho énfasis en estos últimos días, en esta semana, hablando justamente de lo que es la ética, la moral y cómo implementar este tipo de principios en las actividades que nosotros realizamos dentro de una empresa. Rápidamente, a ver, muy rápidamente, el tema de los dilemas éticos, ¿sí? Un concepto breve sobre este tema, ¿ya? Son situaciones donde una decisión implica conflictos entre valores o principios éticos, ¿sí? De manera resumida, para poner un ejemplo rápido o para poner un concepto rápido, ¿ya? Ahora, si queremos ahondar un poquito más, ustedes quieren tener un concepto un poquito más claro de este tema sobre los dilemas éticos, bueno, pues un dilema ético básicamente se presenta, se hace evidente cuando una decisión implica un conflicto entre dos valores, principios éticos que son difíciles de conciliar, ¿sí? Porque no existe realmente una solución perfecta. No puedo yo tomar un camino y al otro dejarlo ir sin sufrir ciertas consecuencias. Algo voy a tener que lamentarme, ¿sí? Si tomo el camino A, de seguro me arrepentiré de no haber tomado el camino B. Y viceversa, si tomo el camino B, en algo al menos me arrepentiré de no haber tomado el camino A, ¿sí? Lastimosamente no se puede satisfacer a todas las partes, no puedo tampoco quedar plenamente satisfecho con la decisión que tome en un dilema ético, lastimosamente, y claro, o sea, todos los principios que están involucrados se van a ver afectados en este tipo de decisiones, ¿sí? Entonces, para que ustedes tengan claro que un dilema ético es eso, un conflicto entre valores o principios éticos y que una decisión no puede ser perfecta, ¿ya? Porque lastimosamente no se puede satisfacer a todas las partes involucradas. Alguien va a tener que sufrir consecuencias negativas o por lo menos consecuencias que no les parecía del todo buenas, ¿ya? Esto, por ejemplo, dentro de lo que es un dilema ético, ¿ya? Ahora, hay algunas características principales de los dilemas éticos, como son el conflicto de valores, ¿ya? Que puede ser, por ejemplo, transparencia frente a la rentabilidad, ¿sí? Y yo puedo querer ser transparente y mostrar todas las cuentas de la empresa, ¿sí? O del proyecto que estoy haciendo, sabiendo que no está tan bien, ¿ya? Sabiendo que no está tan bien. O por otra parte, buscar quizás mayor rentabilidad con el proyecto, ser más eficiente, ser más recursivo, pero por ahí haciendo algo de eso, lastimosamente no voy a poder comunicarlo porque sé que no es ético, ¿ya? Entonces, entra en conflicto ese tipo de principios y ustedes van a tener que saber decidir sobre qué camino tomar, ¿ya? Otra característica principal de los dilemas éticos es la falta de una solución única. Como les decía, pueden tomar diferentes opciones, varios caminos, y las decisiones suelen tener consecuencias positivas o negativas. Depende del lado por donde lo veamos. Y las implicaciones que esto tiene, pues pueden afectar mucho para bien o para mal. Si una empresa o el implicado en una decisión de un dilema ético tiene que tomar una decisión, va a afectar esa decisión de seguro, tanto a su persona como también a la reputación de la empresa, ¿sí? Puede afectar las relaciones con los stakeholders, que ustedes saben muy bien quiénes son, grupos de interés en un proyecto o en una empresa, y por ende podría llegar a afectar los resultados a largo plazo. Por eso es que es muy importante saber identificar los dilemas éticos y cómo afrontarlos para tomar la mejor decisión que termine por afectar lo menos posible a todas estas partes. La organización, mi persona, los resultados del proyecto, la relación con los stakeholders, en fin. Todo esto puede verse afectado si tomamos una mala decisión cuando afrontamos un dilema de este tipo. Hay algunos ejemplos comunes, por ejemplo, el uso de datos de clientes para maximizar ventas, ¿sí? Esto quiere decir si será ético o no utilizar datos, por ejemplo, personales de clientes para maximizar ventas, ¿sí? Yo conozco ciertos datos particulares y por ende ataco por ese lado, ¿ya? Pero estoy sacrificando la privacidad de mis clientes la privacidad, los datos privados de esa persona. Entonces, ¿estoy poniendo en juego los principios éticos? Por supuesto que sí. Estoy respetando los datos personales de un individuo por un beneficio
extra que puede ser, no sé, una venta, ¿sí? Entonces es falta de criterio de principios éticos y se enfrenta uno a un dilema ético. ¿Qué hago? ¿Vendo más? Me va bien a mí, me le va bien a la empresa, pero traiciono mis principios éticos de privacidad. O por otra parte, no traiciono mis principios, me mantengo firme en guardar la privacidad, en guardar los secretos, ¿sí? de esta persona, pero lastimosamente no vendo, no rindo como debería rendir y la empresa podría, o de seguro me va a llamar la atención. ¿Ya? Existen este tipo de dilemas. Otro, por ejemplo, de los dilemas comunes son las decisiones ambientales que afectan los costos. ¿Ya? Es decir, si hablamos de sostenibilidad frente a rentabilidad, ustedes saben que una estrategia de sostenibilidad puede tener costos muy elevados de implementación, sobre todo al inicio, que puede inclusive no permitirle a ciertas empresas ingresar en este tipo de estrategias, ¿ya? Y por ende, yo tengo costos altos, costos elevados, pero sé que hay un beneficio a futuro. Por otra parte, yo puedo tal vez no invertir, ¿ya? Y lanzarme con un proyecto, pero que lastimosamente no tenga mucho resultado, ¿ya? Puede darse por ahí también. Son conflictos quizás comunes, ¿ya? Que pueden existir en cualquier momento, en cualquier circunstancia. De hecho, ejemplos pueden haber muchísimos y no nos vamos a centrar solamente en ver eso porque ustedes, insisto, viven esto a diario. Se enfrentan a dilemas cotidianos todo el tiempo, todo el tiempo. Tal vez dilemas éticos no tanto, pero se enfrentan a dilemas todo el tiempo. Ustedes van en la mañana, se despiertan y ven el clima que se encuentra nublado y va a llover. ¿Qué dicen? ¿Me pondré chompa o llevaré chompa y me voy en camisa, me voy más ligerito porque ya más de día hace sol? O si tienen vehículo, ¿qué dicen? Me voy por acá, que está mucho tráfico, me voy por este otro lado, que es más largo, pero menos tráfico. Sí, hay dilemas todo el tiempo, señores. Pero la forma en la que afrontamos estos dilemas tenemos que nos van a ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones después, ¿sí? Mejores decisiones en el futuro, ¿ok? Los dilemas éticos también vienen de la mano, aunque quizás no son tan comunes en el diario vivir por estos temas éticos principalmente, pero uno enfrenta dilemas todo el tiempo. Ahora, ¿qué tipo de impacto generan los dilemas éticos? Puede ser impactos para la empresa, puede ser impactos sociales, puede ser impactos económicos, ¿sí? O impactos directamente a los empleados, impactos ambientales, de todo tipo en realidad, ¿sí? De todo tipo. Y pueden ser positivos o negativos, ¿ok? Rápidamente les comento. En el tema, por ejemplo, de impactos de la empresa, puede ser un impacto organizacional, ¿ya? Un impacto organizacional en donde, por ejemplo, la pérdida de la reputación puede ser un impacto, ¿sí? Se toman decisiones percibidas como poco éticas, se busca el beneficio de la empresa más no el beneficio de otro ámbito, de otro campo, entonces afecta directamente la reputación. Consecuencias legales, ¿sí? Por ejemplo, cuando en algunos dilemas éticos se pueden derivar en incumplimientos legales o actos de corrupción, ¿ya? Beneficios personales versus hacer lo correcto, ¿ok? La reducción de productividad, igualmente la pérdida de oportunidades comerciales, pueden ser impactos empresariales, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el impacto económico o social? Pueden haber impactos de índole financiero en el costo, por ejemplo, el resolver problemas generados por una mala decisión ética, sanciones, campañas de mala reputación, en fin, todo eso puede resultar muy costoso. ¿Sí? Si yo tomé una decisión que iba en contra del medio ambiente, bueno, pues mucha gente puede tornarse en contra y la mala reputación puede generar a mí que me dejen de comprar el producto y por ende yo empiezo a sufrir en el lado de las ventas y por ende la economía de la empresa, ¿sí? Es más o menos un juego de dominó, ¿sí? Lo uno acarrea sanciones para lo demás, ¿ya? O problemas para lo demás. ¿Qué impactos puede tener, por ejemplo, un dilema ético en los empleados de una empresa? Ojo, y con esto, además, mucho cuidado, porque es algo que nos puede pasar en cualquier momento. Por ejemplo, un dilema personal, ¿sí? Los empleados se pueden sentir un tanto explotados o atrapados quizás entre cumplir las expectativas de una empresa o cumplir sus propios valores éticos, lo que les decía el ejemplo de las ventas. Una persona que quiere vender más para ganar más, inclusive tener comisiones, pero ¿a costa de qué? A costa de engañar a la gente, a costa de engañar al cliente, a costa de mentirle a la persona que le va a entregar dinero quizás pensando que está diciéndole la verdad.
que confíe en él. Entonces, a costa de eso, yo me beneficio o le beneficio a la empresa. Entonces, son dilemas muy comunes que tenemos todo el tiempo, todos los días. Hoy está muy de moda el estrés, la desmotivación en los empleados, es no sentirse valorados en una empresa. Si los empleados perciben que trabajan en una empresa con prácticas poco éticas, poco morales, inclusive pueden sentirse tan mal que su satisfacción laboral esté en el piso, el ambiente laboral esté en el piso y simplemente no puedan trabajar. No puedan trabajar. El desempeño y la productividad va a ser nula. ¿Ya? Entonces, ¿enfrentamos un dilema ético? Por supuesto que sí. ¿Ya? En ese tipo de casos también. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, con un dilema, con un impacto organizacional desde el punto de vista de empleados? Ojo, ¿ah? Desde el punto de vista de empleados. Eh, Personas que ante esta desmotivación, ante estas malas prácticas que generan en la empresa, yo prefiero renunciar. Prefiero renunciar, prefiero irme, no quiero estar aquí, me voy, entonces aparece una fuga de talentos que la empresa le va a pesar después. Siempre y cuando, ojo, guarden un buen principio moral, un buen principio ético. Ahora, si hay empresas que dirán, "No, mejor que se vaya rápido, más bien no nos estorba acá y seguimos haciendo lo que queramos". ¿Sí? Pero eso ya queda en la empresa, no en la persona que finalmente salva sus principios y se retira o se va. ¿Qué tipo de impactos positivos pueden haber? ¿Impactos positivos o negativos? Y hemos dicho esto, dependiendo del beneficio que tengamos en el acto que estemos realizando, en la actividad que estemos realizando, una empresa puede verse fortalecida, ¿sí? Totalmente en su reputación, en su imagen, en el aspecto comercial, la lealtad de los clientes de igual manera, porque ven una empresa que es honesta, que es transparente. Y para los empleados, por ejemplo, el compromiso puede ser incrementado, ¿ya? Puede verse incrementado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque sentir que trabajan para una organización con principios sólidos, con valores éticos y morales que son correctos, que son acertados, que son buenos, fomenta la motivación, porque además se refleja, como hemos dicho anteriormente, se refleja todo esto en el cotidiano vivir, en la actitud de la gente, en la actitud de los líderes, de los jefes, de los dueños, de los compañeros, de los subordinados, absolutamente en todos. Entonces, genera un ambiente mucho más agradable y el mismo desarrollo personal que puede permitirnos, obviamente, abrir muchas puertas en el futuro. ¿Ok? Así que eso es un dilema ético, características principales de los mismos y cómo podemos nosotros darle la importancia que se merecen a cada uno de ellos sabiendo a lo que nos vamos a enfrentar. Ahora, para eso justamente yo creo que es importante que volvamos a revisar qué es ética y qué es moral. ¿Sí? Porque si nosotros hablamos de dilemas éticos, lo más normal es que sepamos qué es un dilema y qué es la ética. El dilema es enfrentarse a una decisión. Si nos vamos por un lado, el camino rojo, o nos vamos por el camino derecho, el camino verde. Sí, es un dilema, no saber qué hacer, es la necesidad de tomar una decisión sobre algo. ¿Ya? Y la ética, ¿quién me recuerda qué es ética? Primera clase del módulo. Estoy ayudando a estudiar para el examen prácticamente. ¿Qué es ética, René? ¿Te acuerdas? Sí, profe. Bueno, la ética es la manera correcta en la que se debería actuar, o sea, la manera justa. Y en realidad la ética no tiene una definición exacta porque depende bastante de la filosofía de la persona. Ya, ok. Tienes el concepto y la idea, más un poco confundida, mi querido René, porque la ética es justamente lo contrario. La ética es más teórica y es más universal, es algo que se sobreentiende que está impuesto en todas partes y no depende de una persona, sino que está correctamente aceptado en todas partes. Por poner un ejemplo, ¿sí? El ser honesto, el decir la verdad, ¿ya? Es algo que está entendido universalmente como algo bueno, ¿ya? Se entiende en todas partes del mundo como algo bueno. Entonces, al ser un concepto universal y es teórico, porque además la verdad es la que puede ser tergiversada, pero decir la verdad es algo universalmente conocido como algo correcto y esto es algo ético, ¿ya? La moral, en cambio, ¿qué es moral? Si lo ético es lo una cosa, en cambio, ¿qué viene a ser la moral? A ver, Jessica,
Hola Jessica, ¿qué viene a ser la moral? Si se acuerdan. Les estoy ayudando a estudiar para el examen final, ¿ah? Ténganlo muy en cuenta. ¿Qué es la moral? La ética sí, es determinar lo que se considera correcto o incorrecto en determinadas situaciones, pero basado siempre en normas universales, ¿ya? Ahora, entonces, ¿qué es la moral? Paul. Ah, ya me contestó Jessica. A ver, Paul. ¿Cómo está, Inge? Buenas noches. Hola Jessica, ¿cómo estás? Dime, ¿qué es moral? La moral viene a ser lo que es el conjunto de principios y valores del comportamiento humano. Ya, sí, ¿qué más? ¿Algo más, Mm, algo más? A ver, está justo aquí. Tiene, claro, tiene su semejanza con la ética, ¿no? Por eso quiero que ustedes sepan Ajá. diferenciar lo uno de lo otro. Em, que varía, ¿no? Según la cultura y los valores de una sociedad. Ya, va por ahí, Jessica. Sí, 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 sí. Correcto. La moral, en cambio, es una práctica que depende del contexto cultural, de las tradiciones, de las enseñanzas, de la cultura que se tiene, ¿ya? Y por ende puede ser cambiada, puede ser diferente en un lugar y en otro. Para unas personas, un acto puede ser inmoral, ¿sí? Y que a la final puede ser ético. ¿Ya? Entonces, eso debemos tenerlo mucho cuidado y además de entenderlo como lo que es, ¿no? Como un tema muy claro. La ética dicta ciertos principios y valores que guían el comportamiento humano, la ética, ¿ya? Y su propósito es determinar lo que es correcto de lo que es incorrecto basado en principios universales, ¿ok? Esto es importantísimo, la universalidad, principios éticos que suelen ser aplicables a diversos contextos, ¿ya? Como les decía, por ejemplo, la honestidad es algo que en todas partes se entiende que es algo bueno. No va a venir alguien a decirnos que ser honesto es malo, ¿ya? Todo el mundo sabe que ser honesto es bueno. Ahora, el ser honesto es decir la verdad, el ser transparente, y ahí es en donde puede tergiversarse algo, ¿ok? Pero la teoría dicta que la ética, me dicho que la honestidad es algo bueno. Ahora, la moral, en cambio, en el mismo ejemplo, vendría a ser si esa persona, para esa persona que trata de ser honesto, decir la verdad a medias, igualmente es decir la verdad. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, yo soy ético y digo, sí, yo soy honesto, yo les voy a decir la verdad, pero mi verdad, ¿ya? Mi verdad es que, no sé, estos son unos, no sé, son unos audífonos inalámbricos, ¿ya? Y que son los mejores audífonos del mundo, ¿ya? Y solamente yo tengo. Y esa es la verdad. Entonces, mi verdad puede no ser real, puede no ser cierta, pero es un acto inmoral para ustedes, más para mí puede ser totalmente verdad. ¿Ok? Entonces, hay un poco la diferencia de ambos conceptos. La reflexión en cuanto a la ética es analizar o cuestionar decisiones antes de actuar, ¿sí? Para saber si algo es ético o no, porque yo sé determinar si es algo correcto o es algo incorrecto. La moral, en cambio, a diferencia de la ética, está más relacionada con las normas y costumbres que rigen el comportamiento de un grupo o sociedad en particular. La ética es el grupo de normas o costumbres que rigen al comportamiento humano en general y la moral, en cambio, es solamente un grupo de personas, sociedades en particular o personas en singular. ¿Ya? Eso es la moral. Y estas normas, evidentemente, sí pueden variar de acuerdo inclusive al contexto religioso del cual se esté hablando. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, de ahí parte la diferencia entre ética y lo que es la moral. Para resumirlo de manera quizás un poco más clara, la ética, y esto también tomen nota, la ética es más teórica y busca principios universales. Y la moral es práctica y depende del contexto cultural o social, tal y como está este momento en las diapositivas. ¿Ok? ¿Quedó claro, chicos? ¿O tienen todavía alguna duda sobre lo que es la ética y lo que es la moral? ¿Está claro? ¿Totalmente claro? Bueno, espero que así sea, ¿ya? Un ejemplo práctico de ética y moral,
un empleado, por ejemplo, podría actuar de acuerdo a sus principios éticos en donde le dicen y sabe perfectamente que robar está universalmente entendido que es algo malo. ¿Sí? Entonces su principio ético dice que robar es algo malo. Sin embargo, si su entorno en la empresa, sus compañeros o la sociedad mismo le dicen que el que no roba, pues no tiene, o que el mundo es de los vivos, ¿no? Que a veces dicen eso muy seguido y escuchamos eso también, ¿no? O que el mundo es de los vivos, ¿sí? Entonces, si todos lo hacen, yo también podría o debería hacerlo. Entonces se enfrenta a un tema de ética versus la moral. La ética le dice que robar es malo, pero la moral, la práctica, el contexto, la cultura dicen que es algo bueno. Todo el mundo lo hace y les va bien. A nadie le detienen, a nadie le reclaman, cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, tal vez en este contexto esté bien y se enfrenta a este dilema ético, la ética y la moral. ¿Ok? Ahora, ¿ustedes se acuerdan que también en clases anteriores habíamos revisado, habíamos visto sobre el código de ética? ¿Quién me dice qué es el código de ética? A ver, siguiente. Ahora sí, Paul. Ahora sí, Paul. Antes te dejé con las ganas de contestar, creo. A ver, ahora sí, Paul. Nosotros ya habíamos visto esto anteriormente, inclusive los pasos para armar un código de ética. ¿Qué es un código de ética? ¿O para qué sirve un código de ética? O sea, el código de ética creo que eran los criterios de una persona, No, no. ¿no? Mm. Si lo llevas al plano empresarial, a ver, tú ingresas a un lugar de trabajo y tienen que entregarte el reglamento interno, un librito, ya, te entregan algunas normas, en fin, y te entregan Ah, el código de ética. los reglamentos que tiene la empresa, Reglamentos, no tanto reglamentos, éticos. ya, directrices con relación a este tema puntual que es la ética, Paul. ¿Sí? Ujú. El interno va a llegar puntual, usar el uniforme de manera correcta, limpio, aseados, no decir, no sé, algunas cosas, tratar hacia los clientes y bla, 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 bla. ¿Sí? Tema de cómo pedir vacaciones y un poco de cosas más. ¿Ya? El reglamento interno. Atrasos hasta 10 minutos tarde, horas extras, en fin, poco más. ¿Sí? El código de ética, en cambio, dicta todos los conceptos, absolutamente todos los valores, los principios, las normas, digamos que las leyes, ¿sí? Por ponerle un término, ¿ya? Aunque no son leyes, ojo, pero los valores, los principios, las normas que se deben seguir o que deben guiar el comportamiento de los empleados de la empresa. ¿Sí? Si la ética es el grupo de valores o principios que guían el comportamiento humano en una sociedad, ¿ya? El código de ética dictará los mismos valores y principios que se deben seguir dentro de la empresa por parte de los empleados. Eso es un código de ética, ¿ya? Lo trasladen el concepto, chicos, de lo que es ética hacia lo que es el código de ética, de lo que es algo general, quizás en plano individual, a lo que es aplicado a la empresa, ¿ya? Entonces, desde la alta dirección, recursos humanos, gerencia, los dueños, accionistas, en fin, elaboran un código de ética y en ese código deben estar explícitos todas las normas, acciones, sanciones, canales de comunicación para poder emitir criterios sobre lo que pasa en el plano ético de una organización, ¿sí? Ahí estará establecido el tema de la cultura organizacional de la empresa, cómo debe llevarse la relación entre los compañeros, cómo actuar ante ciertas situaciones. En el código de ética debe estar absolutamente todo este tipo de normas, sanciones inclusive para quien incumple el código de ética y hasta los procedimientos para comunicar o denunciar procesos que sean antiéticos, ¿sí? ¿Sí? Que vayan en contra de los principios de la empresa. ¿Cuáles son los objetivos de este código de ética? Establecer estándares claros sobre lo que se va a hacer o el comportamiento de los empleados, el fomentar la cultura organizacional, cómo se debe actuar con honestidad, con integridad, con respeto, con transparencia, con un poco de cosas más y aplicado en qué casos. Y lógicamente que mediante ese código de ética se buscará proteger la reputación de la empresa. ¿Por qué? Porque en el caso de que alguien, una empresa tiene un código de ética y se le entregan, en este caso a Paul, que llega a trabajar en la empresa, ¿ya?
En el mismo caso de antes que decía de las ventas, ¿sí? Entonces, Paul llega de vendedor y yo le entrego el código de ética. Resulta que Paul vende, no sé, vende celulares, ¿ya? O vende vehículos. Y para poder vender un vehículo, él está recibiendo coimas, está recibiendo dinero por debajo. Entonces resulta que porque todos lo hacen, él también lo hace. Yo como empresa defiendo mi reputación y digo, a ver, nosotros inclusive tenemos hasta un código de ética que dicta que no se pueden hacer este tipo de cosas y que las personas detectadas en este tipo de situaciones serán sancionadas de tal, de tal, de tal y de tal forma. Entonces, yo como empresa estoy salvaguardando mi reputación al decir, yo estoy diciéndoles a mis empleados y a la gente que trabaja en mi empresa cómo debe comportarse, pero ellos se comportan de manera diferente y eso ya depende de ellos, ¿sí? Porque cada persona obviamente es diferente y tiene poder de decisión. Entonces, cada persona actúa de manera diferente, será sancionado, será separado de la empresa, o será puesto a órdenes de autoridad o lo que quiera que sea. ¿Sí? Entonces se salva mucho la imagen y la reputación de una empresa con el código de ética, ¿sí? Ya vimos en clases anteriores, únicamente estamos recordando un poco porque, insisto, estamos repasando un poco de conceptos de cara también al examen final, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la relación que tienen la ética, la moral, con los dilemas éticos? Porque estamos viendo un tema que son los dilemas éticos. Esto fue para recordar y hacer énfasis en estos puntos, porque si no entendemos bien esto, no podemos entender los dilemas éticos, ¿ya? Y cómo resolverlos, si no sabemos qué son, ¿ya? Entonces, cuando se enfrenta a un dilema ético, el código de ética de la empresa viene a servir como una guía fundamental para tomar decisiones alineadas a los principios que quiere pregonar la empresa. Por eso es muy importante el código de ética, ¿ya? Entonces vamos a empezar a relacionar todos los conceptos. ¿Qué es ética? ¿Qué es moral? Una vez que entiendo esto, yo puedo elaborar un código de ética y el código de ética me ayudará a determinar situaciones de dilemas y cómo resolverlos en la empresa, ¿ok? Es crucial realmente el tener un código de ética porque en ellos van a estar estipulados las formas en las que se van a actuar o las sanciones en caso de que exista una mala decisión y por ende se sobreentenderá cómo se debe actuar para no ser sancionados. Vamos a poner un ejemplo para que sea todo un poco más claro, chicos, ¿ok? A ver, vamos a suponer que hay una empresa, ¿sí? Que enfrenta un dilema sobre si usar los datos de los clientes que decíamos antes, ¿ya? Para personalizar ofertas de marketing, para hacer promociones más dirigidas hacia algún miembro de la familia o hacia alguna necesidad, que inclusive es caer a veces muy bajo, ¿no? Porque es aprovecharse de una necesidad de una familia para hurgar ahí y tratar de sacar un beneficio para nosotros sin importarnos lo que la familia esté pasando. Entonces, el código de ética debe transparentar totalmente qué tipo de acciones se deben tomar en ese tipo de situaciones, ¿ya? Pueden mostrarse, no sé, detalladas o genéricas, pueden ser genéricas, pero debe estar estipulado ahí cómo proceder en ese tipo de casos. Por poner un ejemplo, en el código de ética dirá que los empleados de la empresa no podrán hacer uso de datos personales de los clientes para beneficios personales o para alcanzar metas organizacionales. Sí, entonces está claramente estipulado que ese tipo de acciones, no detalladas, pero sí generales, no se deben permitir en una empresa. Y de allí justamente vendrán todas las sanciones pertinentes, ¿ok? Ahí están las formas en las que se relacionan con los dilemas éticos. Ahora, ¿cómo enfrentamos nosotros el dilema ético? Si nosotros ya sabemos que tenemos en el código de ética una clave, una fuente, una guía para poder resolver ese tipo de situaciones y que la empresa nos avale en esa toma de decisiones, porque hasta para nosotros va a servir de respaldo. Si alguien viene y nos pregunta, oye, pero ¿por qué decidiste hacer esto y no lo otro? Ah, porque en el código de ética dice que hay que actuar de esta manera y estas serían las consecuencias si es que no se hace eso. Entonces tenemos hasta una forma de cubrirnos en caso de que alguien quisiera reclamar nuestras decisiones o poner en tela de juicio lo que nosotros hayamos hecho o dicho, ¿ok? Entonces, cuando uno dice que cuáles son los pasos para enfrentar los dilemas éticos,
¿ya? Nos enfrenta a una situación, llega el momento en el que tengo que tomar el camino A o irme por el camino B. El primer paso va a ser identificar los valores del principio y principios en conflicto, ¿sí? ¿Qué estoy poniendo en juego? ¿Qué valores, qué principios pongo en juego en este momento? Después de evaluar las consecuencias de cada acción, ¿sí? ¿Qué va a pasar si hago lo uno? ¿Qué va a pasar si hago lo otro? Esto a veces muchos les llaman ansiedad, ¿ya? Porque empiezan a pensar en muchas cosas y mucha gente dice, no, pero es que si hago una cosa me va a pasar esto, pero es que no, si es que hago lo otro va a suceder esta otra cosa y lo que pasa es que las dos cosas son malas y ahora entonces, ¿cómo hago? ¿Qué decido? ¿A quién acudo? ¿Ya? Código de ética, ¿ok? Ahí vamos a consultar el código de ética y las normas relevantes para tomar ciertas decisiones y finalmente, pues tomar una decisión alineada con este tipo de valores éticos, ¿ya? Ejemplos, en el caso de identificar los valores en principio y principios, perdón, que están en conflicto. Una empresa tiene un proveedor, ¿ya? Es el mejor proveedor de una empresa de fabricación de envases plásticos, por poner un ejemplo. Entonces, esta empresa tiene un proveedor con el que ha trabajado toda su vida, el mejor proveedor, buenos costos de materia prima, cumplimiento, resolución de conflictos sencilla, temas de pagos, inclusive ha sido muy comprensivos, es decir, muchas cosas, ¿ya? Cumplimiento de las órdenes, ha sido un gran proveedor. Pero después de, no sé, 5, 10, 15 años que estamos trabajando con este proveedor, como empresa, nos enteramos que en esa empresa de nuestro proveedor hay explotación laboral, trabajo infantil, ¿sí? O hay casos de abuso o de acoso sexual, ¿sí? Entonces, yo como empresa, ¿qué hago? ¿Sigo trabajando con este proveedor porque me beneficia en la parte operativa y en mis costos y demás? ¿O tomo la decisión de hacerle caso a mis principios y valores que como empresa dictan en el código, en donde no se permite relacionarse con ningún tipo de actividad que tenga denuncias de acoso sexual o de abuso infantil? Entonces me enfrento a un dilema y ¿qué es lo que hago? Si en el código de ética dice que no se permite relacionarse, yo tendría que decirle a mi proveedor, muchas gracias por los años de servicio, vamos a cambiar de proveedor, vamos a tomar otra decisión. Y buscaremos un nuevo proveedor que puede que nos brinde el mismo, un mejor o un peor servicio que el anterior, pero al menos estoy siendo honesto y transparente con mis principios como empresa, como organización, y por ende podemos sentirnos tranquilos. Aunque lastimosamente no son las mismas condiciones que tenía yo antes con mi otro proveedor. Este de acá es más caro, es más enojado, no me acepta pagos en 30 días, sino al instante o contra entrega o cualquier otra cosa, ¿sí? Pero hay que afrontar también las consecuencias de ese tipo de situaciones, ¿ok? Por ejemplo, en el evaluar las consecuencias de cada opción, ¿ya? Uno puede reflexionar sobre los impactos a corto y largo plazo en todos los ámbitos, ¿sí? Al tener que cambiar, por ejemplo, en este caso de proveedor, yo tengo que saber qué va a pasar a futuro, si dejo de estar con el uno o dejo de estar con el otro, ¿ya? Entonces, yo evalúo esas consecuencias y también saco conclusiones, porque al final hay que buscar el beneficio, obviamente también de la empresa, ¿no? Es decir, no por cambiar de proveedor voy a quebrar. O sea, tampoco podemos irnos a la exageración, ¿ok? El consultar códigos de ética y normas relevantes tiene que ver directamente con el marco del código de ética de la empresa y también con leyes, leyes laborales, leyes civiles, leyes de un país, ¿ya? Puede que yo esté trabajando en Ecuador, pero quiero hacer negocios en Colombia, tengo que conocer las leyes de Colombia, ¿sí? Para trabajar con uno, con otra persona, con un proveedor o, no sé, en fin, inclusive en actividades lícitas o ilícitas que en un país pueden ser aceptadas o en otro no. ¿Ya? En Estados Unidos, ustedes vayan a ver, a pesar de que son todo un país, hay una cantidad de culturas, una cantidad de personas, de nacionalidades, en fin, un poco de cosas, ¿ya? Y es muy difícil ponerse de acuerdo. De hecho, por algo se llama Estados Unidos. Cada estado es casi que una república independiente. En algunos lugares es permitido el consumo, ¿sí? De algunas sustancias, digamos, prohibidas en otros estados. ¿Ya? Entonces, si yo juzgo de una manera en un estado, no puedo juzgar de la misma manera en el otro. ¿Ya? Entonces, debo conocer
códigos, normativas, leyes en todos los aspectos, en todos los ámbitos. Pero en este caso puntual me acojo mucho al código de ética porque es lo que la empresa dicta qué hacer y cómo hacer. Y el tomar una decisión alineada, pues un ejemplo es bueno, sencillo, no evidente. Es decir, después de que yo he analizado todos estos temas, priorizando consecuencias y consultando normas y leyes, decido por una de las opciones la que más beneficie a la empresa, la que más beneficie o la que menos perjudique, inclusive en algunos casos, ¿ok? La que menos pueda perjudicar. Listo. Vamos a los modelos de toma de decisiones éticas, ¿ya? Existen algunos modelos para tomar decisiones que pueden marcar el futuro justamente de la empresa en algún proyecto o el propio, ¿sí? O el nuestro beneficio propio, ¿ok? A ver, hay modelos basados en principios, modelo basado en consecuencias y el modelo mixto, o también llamado modelo de las 4 dimensiones, ¿ya? El modelo de los principios, o basado en principios, tiene que ver con decidir según principios éticos fundamentales como la justicia o la equidad, y en base a eso yo tomo una determinación, yo tomo una decisión. Si antes decíamos que ya hemos analizado las consecuencias, las cosas del código de ética, las normas, llego a la toma de decisiones, bueno, para tomar decisiones yo me baso en estos 3 modelos, ¿ya? El modelo basado en principios, que es un enfoque que se centra en tomar decisiones que respeten los principios de la empresa, principios independientemente de las consecuencias, ¿ya? Para ser más claros, ¿sí? No me importa si nos va bien o nos va mal cambiando de proveedor en el ejemplo que les puse, pero nuestros principios nos obligan a no trabajar con gente que está cometiendo un daño, que está cometiendo un abuso, un acoso. No podemos trabajar con esa gente, no podemos seguir dándoles, ¿ya? Trabajo a personas así. Entonces, no importan las consecuencias. Si trabajamos después con 1, con 2, con 5 proveedores hasta encontrar el adecuado, puede ser más caro, más barato, materia prima de mejor, de peor calidad. No importan las consecuencias, pero mis principios me obligan a tomar esta decisión, ¿sí? Ahora, características de este tipo de modelo es que prioriza valores, ¿ya? Antes que consecuencias. Justicia, equidad, la honestidad, ¿sí? Son base fundamental para la toma de decisiones. Otro puede ser el buscar garantizar el cumplimiento de las normas y estándares éticos de la empresa y de la sociedad, ¿ya? Entonces puede que en la empresa no haya ciertos principios establecidos, pero sí sé que es en contra de la ley hacer eso. Entonces no puedo trabajar porque si llego a trabajar con él sabiendo lo que está haciendo, me convierto en cómplice. Entonces, no. Y freno totalmente esa relación comercial, ¿ok? Ahora, ¿qué ventajas tiene este tipo de principios? Que generan mucha confianza a largo plazo, ¿sí? Entre, digamos, stakeholders relacionados, en este caso, proveedor con el consumidor, ¿ya? Que después puede verse rota, lógicamente. Pero también otra ventaja es que puede fortalecer la identidad ética de la empresa. Si después de conocer que esta empresa otra, X, trabajaba con, no sé, con personas menores de edad o con niños, y yo denuncio eso y me quedo sin trabajar, yo puedo ganar como empresa mucha reputación, ¿sí? Entonces hay muchas ventajas también en trabajar en base a principios, porque eso se identifica con la gente y me vuelvo mucho más amistoso y amigable como marca ante los consumidores o potenciales consumidores de la marca. ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser las desventajas de un modelo basado en principios? Que pueden llevar a decisiones que económicamente pues no son tan buenas, al menos a corto plazo, ¿sí? Por ende podemos hablar de costos, de impacto financiero en este tipo de toma de decisiones. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o está claro el modelo basado en principios para la toma de decisiones? Si ustedes el día de mañana tienen que afrontar una situación de un dilema, y tienen principios sumamente fuertes y claros, ustedes pueden decidir actuar de una u otra manera en base a sus principios y por ende no tener ningún tipo de remordimientos posteriores, ¿ya? Ese es el modelo basado en los principios. ¿Cuál es el modelo basado en las consecuencias? ¿Ya? Vamos a cambiar por completo la película, ¿sí? Es de evaluar primero el impacto de las decisiones que yo puedo generar, ¿ya? Si hago una cosa o si hago otra cosa, es decir, las consecuencias de mis actos por encima de los principios. En este caso del proveedor, ¿sí? Con la empresa. Yo digo, ok, sí, está trabajando con, no sé, casos de acoso sexual o hay abuso infantil o cosas por el estilo, ¿sí? Pero en cambio es un proveedor que me beneficia tremendamente porque los costos operativos de él son tan bajos que a mí también me ayuda a que mis costos operativos sean también bajos. Si cambio de proveedor,
no va a ser lo mismo, voy a incrementar muchísimo mis costos y puede que mi producto no salga como esperaba. Así que, ¿qué priorizo? ¿Mis principios o el bienestar de la empresa? En un modelo basado en consecuencias, me voy por la segunda opción. Digo, ok, tendré que hablar con mi proveedor en tal caso que corrija sus procesos o que arregle su situación antes de denunciarlo, pero sigo trabajando con él. ¿Ya? Es un modelo basado mucho en consecuencias. ¿Qué características conlleva este tipo de modelo? Que las decisiones se basan en un análisis de costo y beneficio más que en principios. ¿Ya? Costo-beneficio, la economía siempre va por delante. Y que se priorizan acciones que beneficien al mayor número de personas o stakeholders, en este caso la empresa, los consumidores, los clientes, la economía, en fin, ¿sí? Por encima de este tema del proveedor, ¿ya? ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de modelo basado en consecuencias? Que promueve soluciones prácticas orientadas a resultados y se garantiza sostenibilidad de un proyecto quizás a futuro y que permite equilibrar los intereses de múltiples partes, ¿ya? Como son los consumidores, como pueden ser los accionistas, como pueden ser los empleados inclusive y como puede ser la misma empresa, ¿sí? ¿Ya? Las desventajas es que se pueden ignorar valores fundamentales, ¿ya? Como son la justicia, la equidad, el respeto, la transparencia, ¿ok? Versus ganancias, versus el bienestar de la empresa, o el bienestar de la compañía o el bienestar de un proyecto, ¿ok? Así que está claro el ejemplo, ¿no? O los ejemplos, los conceptos de modelo basado en principios y un modelo de toma de decisiones basado en consecuencias. Viene el modelo también de las 4 dimensiones, ¿ya? También llamado modelo mixto, que en cambio es una especie de mezcla entre el modelo basado en principios y el modelo basado en consecuencias y mezcla la legalidad, la ética, el impacto social y la viabilidad económica, ¿ya? Para tomar una decisión acertada, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la legalidad, nos preguntaremos, ¿es correcto? ¿Es legal? ¿Sí? Es conforme a las leyes aplicables en nuestra sociedad lo que está sucediendo, lo que podemos llegar a hacer, ¿sí? La toma de decisiones que estamos haciendo. Ético, ¿es consistente con los valores o principios éticos de la organización? Ni siquiera con los míos, sino de la empresa, lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando, ¿ya? ¿Es ético? ¿Es legal? El impacto social, bueno, si es que yo hago lo uno o hago lo otro, ¿cómo afecta esto a la sociedad? ¿Cómo afecta a los stakeholders? Ya me estoy yendo al tema de consecuencias. Antes era principios, ahora ya estoy pensando en consecuencias. ¿Sí? Entonces, mezclo las dos variables, mezclo las dos cosas. Y ni se diga la viabilidad económica, ¿sí? Porque yo tengo que analizar si es que lo que voy a decidir financieramente me va a afectar o no y cuánto. ¿Me puede afectar sí o no? Si no, no hay problema. Y si es que sí me afecta, ¿cuánto? ¿Mucho? ¿Poco? ¿En un corto plazo? ¿En un mediano plazo me recupero? ¿En un largo plazo me recupero? ¿No me voy a recuperar nunca? Entonces mejor no ir por ese camino. Esos análisis hay que hacerlos. Por ejemplo, una empresa que evalúa lanzar un producto nuevo a un mercado, ¿sí? Han hecho análisis y ven que un producto tiene una muy buena acogida y lo quieren lanzar, ¿sí? Y aunque lastimosamente económicamente, a ver, si económicamente es viable el proyecto y el producto, es viable, es legal, tiene cabida, no vendo ningún producto de consumo prohibido, ni mucho menos, es de venta libre y a toda la gente le gusta, ¿sí? Entonces, por ese lado, no tengo ningún problema, pero yo sé que podría tener un impacto ambiental negativo, ¿ya? Entonces, yo sé perfectamente que mi producto es legal, es ético venderlo, no hay ningún problema, ¿sí? Pero lastimosamente yo sé que vendiendo eso afecta al medio ambiente. Entonces, ¿qué hago en esos casos? ¿Cómo tomo decisiones? ¿Ya? Basado en todo lo que vimos anteriormente, ¿ok? ¿Qué ventajas cuenta o son para este tipo de modelos mixtos en la toma de decisiones? Que se proporciona un enfoque integral, ¿sí? Para poder evaluar decisiones más complejas y que por otra parte reduce riesgos asociados con perspectivas quizás incompletas o individuales, ¿ya? Porque se analizan muchos más factores para la toma de decisiones. No me importa, o bueno, más bien dicho, no es el hecho de que no me importa qué consecuencias haya, yo me baso en mis principios y punto. El otro tampoco, el otro extremo. Yo me baso más bien en las consecuencias, pase por arriba de cualquier tipo de principio ético que haya, porque lo que es bueno, ¿ya? Entonces, no me importa.
Este, en cambio, mezcla absolutamente todo y en base a una evaluación de todo, se toma una decisión que puede llegar a ser la más acertada. Ahora, claro que como desventajas también podemos señalar que este tipo de análisis o modelo para tomar decisiones, en vista de que conlleva muchas otras cosas, también va a llevar mucho más tiempo y muchos más recursos para poder tomar decisiones. Y el tiempo y los recursos pueden ser factores fundamentales a la hora de tratar de decidir si algo se hace o simplemente no se hace, ¿sí? Modelo de toma de decisiones. Pregunta, chicos, ¿o está claro en los modelos de tomas de decisiones? Ojo que todo esto es materia que también se debe tomar en cuenta, van a tomar en cuenta para el examen final, ¿ok? Así que están fresquitos en conceptos. Si tienen preguntas, las hacen ahora. Es ahora o nunca. Hablen ahora o callen para siempre. Muy bien. Cuadro de relación entre los modelos de toma de decisiones para que sea más claro el concepto de todo esto. ¿Ya? Ahí está claramente el modelo basado en principios. Tiene un enfoque principal que está volcado hacia los valores de la empresa, valores, principios fundamentales de la empresa. La ventaja clave de esto es que genera confianza y estabilidad, ¿sí? Estabilidad ética inclusive. Pues genera confianza, tiene mucha más aceptación por los principios que pueden manejar, ¿ya? Eso es algo evidentemente muy importante. Un ejemplo común es evitar prácticas engañosas en publicidad. Como les decía, no voy a engañar a un cliente porque mis principios me lo impiden, mis valores me lo impiden. El modelo basado en consecuencias tiene un enfoque principal en la maximización del bienestar general, ¿ya? Es decir, no me enfoco en los valores, sino en el beneficio que nos puede otorgar esta decisión que vamos a tomar o que podríamos tomar, ¿ya? Tiene que ver con resultados prácticos y medibles como una ventaja clave, ¿ya? Porque yo voy a poder saber qué es lo que me benefició, en cuánto me beneficié, ¿ya? De esta decisión. Y un ejemplo es la reducción de costos para beneficiar a los clientes, ¿sí? ¿Cómo reduzco costos para beneficiar a clientes? Tal vez utilizando materia prima de no tan buena calidad, ¿ya? O quizás despidiendo empleados y explotando a otros que se quedaron. Entonces, mi proceso productivo baja mis costos de producción, pero estoy afectando de otra manera a otras personas. Y finalmente el modelo de las 4 dimensiones que tiene que ver con una evaluación integral como un enfoque principal y la ventaja es que minimiza riesgos legales, éticos y sociales porque se analizan muchos más conceptos, ¿ya? Un ejemplo, por ejemplo, puede ser el tema del lanzamiento de productos sostenibles en un mercado nuevo en donde yo tengo que analizar muchas cosas para poder lanzar ese producto o no, ¿ok? Ahora, vamos a ver el tema de la responsabilidad individual y corporativa, algo que también ya lo habíamos analizado y visto en algunas clases anteriores, pero que lo vamos a ahondar el día de hoy. ¿Qué tiene que ver la relación individual y corporativa en la toma de decisiones? Mucho, por supuesto que mucho. Es más, ustedes me van a dar la respuesta tal y como está en la parte de abajo de la pregunta en la diapositiva. ¿Cómo se relacionan en el entorno empresarial? Vamos parte por parte. La responsabilidad individual tiene que ver con que cada empleado debe actuar de manera ética en su función. Cada uno tiene sus principios, sus valores, sus costumbres, su ética y su moral muy bien marcados, ¿sí? Cada uno sabe lo que piensa, lo que siente y cómo actuar ante ciertas situaciones. De ahí está la empresa que me dice cómo actuar en esas mismas situaciones. Podemos estar de acuerdo o podemos chocar, ¿ok? Entonces ahí viene la responsabilidad individual, ¿ya? Porque se refiere a la obligación de cada persona, de cada empleado de actuar conforme a sus principios y valores, respetando los de la organización, ¿sí? Y esto aplica en cualquier nivel jerárquico, puede ser desde el portero hasta el gerente, todos, absolutamente todos. Un ejemplo, un contador que denuncia irregularidades financieras que está cometiendo la empresa. Sí, mis principios y valores morales me obligan a denunciar este acto, así me cuesta el puesto, ¿ya? Pero mi conciencia está tranquila, ¿ok? Elementos claves de este tipo de responsabilidad individual están el tema de la integridad personal, actuar de manera honesta, justa y transparente de acuerdo a sus principios, la toma de decisiones consciente, como les decía, yo sé lo que estoy haciendo, así me cueste el puesto, pero tengo mi conciencia tranquila y lógicamente voy por el lado de cumplir las normas y las leyes que tienen que cumplirse, las cosas tienen que hacerse de una manera
y así se van a hacer siempre, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tema de la responsabilidad corporativa? Las empresas, obviamente, deben implementar políticas que promuevan prácticas éticas, pero si no lo hacen, ¿sí? Se puede prestar para muchas interpretaciones y dejar un campo abierto muy grande para que las personas actúen o hagan lo que quieran, ¿sí? Sin ningún tipo de sanción sobre aquello, ¿sí? Por eso es que hay una responsabilidad muy grande en la parte corporativa, porque esta debe abarcar todas las políticas, las prácticas, las decisiones que se puedan implementar por la empresa para garantizar que todos sus procesos, sus operaciones en general sean legales, sean transparentes, sean éticas, sean responsables, ¿sí? Con stakeholders, con el medio ambiente, con empleados, con comunidades, con clientes, con todos, ¿sí? Es la empresa la responsable de que sus actividades se promuevan entre todos los involucrados en la empresa, ¿ya? Por eso decíamos antes, si como empresa yo hago un código de ética, pero una persona actúa mal, es cuestión de esa persona. Mi responsabilidad está en hacerle cumplir, por supuesto que sí, pero para algo le entregué un código de ética, ¿ya? Entonces no es un tema de lavarse las manos, pero sí de asumir responsabilidades también como personas, como individuos. Elementos claves de este tipo de responsabilidad, el que, por ejemplo, las políticas éticas tienen que ser implementadas de manera clara, ¿sí? Como códigos de ética, códigos de conducta, disciplina, en fin, otros más. La promoción de las prácticas responsables están presentes cuando tenemos que fomentar acciones que beneficien a empleados, a comunidades o al medio ambiente, ¿sí? Ahí está la responsabilidad corporativa. Y, por supuesto, la rendición de cuentas, ¿ya? Si hay una buena promulgación de sus principios y valores, va a ser fácil, obviamente mucho más sencillo y sin ningún tipo de problemas, el rendir cuentas a cualquiera, ¿sí? Que hoy, como les decía, es un tema público. A todo el mundo hay que rendirle cuentas sobre las actividades de una empresa, ¿ok? Ahora, díganme ustedes, ¿cuál puede ser la relación entre el entorno empresarial, bueno, en el entorno empresarial, entre la responsabilidad individual y la responsabilidad corporativa? A ver, Alejandra, ¿cuál puede ser esta conexión, esta relación que exista entre la responsabilidad individual y la responsabilidad corporativa? Buenas noches, Inge. Puede ser lo que se relaciona, puede ser el tema ético en ambas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué se relacionan la persona con la empresa en temas justamente de ética? Si quieres, puedes darme un ejemplo. A ver, como que ejemplo, a ver, sería, a ver, se relaciona en este caso porque en ambas deben llevar guía de decisiones y acciones que van a tomar. Ujú, correcto, sí, 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 sí. Si, por ejemplo, si tú actúas de una forma ética con tus principios personales, ¿puedes o no puedes afectar a la empresa? Claro, porque estoy pensando solo en mí, más no en la empresa, en el bienestar de la empresa también. Sobre todo si es que está haciendo algo malo, ¿no es cierto? Entonces, ahí existe o no existe una relación. Es casi una dependencia el uno del otro, ¿sí? Ujú. ¿Ya? Ahí está la relación entonces, ¿sí? Casi que el uno depende del otro, porque la empresa depende de lo que haga el empleado, de que tape cualquier tipo de problema, de que tape cualquier tipo de acto indebido, actos de corrupción o ilegalidades, ¿ya? Depende de que el empleado no diga nada para que el proyecto y la empresa se mantengan bien. Si es que el empleado, en cambio, abre la boca y dice las cosas tal y como son o como deben ser, el empleado, en cambio, depende de la empresa para mantener su puesto de trabajo, para seguir recibiendo un sueldo, un salario, con opciones de crecimiento, que eso puede reflejarse a la familia de esta persona. Es decir, hay una relación directa porque cada acción individual, cada acción de cada persona, ya contribuye a construir o dañar por completo la imagen de una empresa, la reputación de la empresa y la relación entre ambos, ¿sí? Y la empresa de igual manera, pues al guiar a sus empleados, mantiene códigos de disciplina, de conducta, realiza talleres o capacitaciones, ¿ya? Y la empresa debe orientar a sus empleados también.
Es decir, si un empleado puede hacer algo que afecte a la empresa también puede hacer cosas que afecten a los empleados, ¿ya? Su manera de actuar, sus principios y valores están tan en el suelo que, como decíamos antes en un ejemplo, una persona puede tener la mejor educación, los mejores principios, valores, morales, en fin, pero si llega a un ambiente contaminado en donde todos hacen algo mal y parecería que está bien, es más, el que no hace algo malo, él es el enemigo, él es el que está mal, ¿sí? Y esos hay muchos casos también. Entonces, si yo me dejo influenciar por la empresa, por la organización en donde estoy, lógicamente que va a existir una relación mutua en este tipo de situaciones, en cómo actuar de una u otra forma. ¿Ok? Entonces ahí está una responsabilidad individual y corporativa muy clara y cómo se relacionan unas con otras. ¿Ya? Eso también es importante porque además en todo esto siempre va a incidir, va a influir temas de liderazgo, ¿ya? Una persona que es líder no necesariamente es jefe, sino una persona que actúa como líder y hace lo correcto, hace lo que está bien. Por eso yo les decía, chicos, que todo esto son enseñanzas que ustedes tienen que llevarse para la vida profesional y para la vida personal, ¿sí? Porque todo esto realmente aplica a unos y otros casos, ¿ok? Y ustedes deben saber cómo relacionarse como personas, ¿sí? Dentro de una empresa y cómo tratar de sobrellevar estas situaciones que a todos, absolutamente a todos, créanme, les pasa. Si no les ha pasado, les va a pasar, ¿ya? Pero en todo lado van a tener en algún momento que tener un conflicto moral, un conflicto ético, ¿sí? Van a pelearse con el jefe, con algún subordinado, porque quiere o no quiere hacer algo, porque está haciendo algo que a ustedes no les parece, no están de acuerdo, en fin, ¿ya? Y ustedes ahora tienen las guías para tratar de tomar mejores decisiones que, como ya lo hemos dicho en esta clase, no van a ser perfectas. Alguien va a salir afectado, pueden ser ustedes, puede ser la empresa, alguien terminará afectado y lo que buscaremos es que la afectación sea lo mínimo posible, ¿sí? Lo más baja posible. ¿Qué retos podemos encontrar en la toma de decisiones? Desafíos comunes, presión para priorizar resultados financieros, ¿sí? Generalmente pasa esto. Porque las finanzas y la economía de una empresa marchen bien, hagan lo que tengan que hacer, así sea que rompan cualquier tipo de principio moral que tengan, ¿ya? Y eso obviamente no está bien, ¿sí? Pero hay una finalidad que es importante, que es el bienestar de la empresa. La falta de claridad en los códigos de ética también, ¿sí? Es más, puede que ni siquiera exista el código de ética en una empresa y por ende hay una libertad total a actuar como quieran, ya que no hay normas y reglas que seguir. Tal vez de boca, tal vez por sentido común, pero eso no sirve a la hora de tomar decisiones sobre dilemas éticos. Y otra que siempre también pasa es el temor a represalias por decisiones éticas. Es increíble, señores, que en la actualidad tengamos que lamentar portarnos bien, que sea mal visto hacer lo correcto, que esté mal actuar de buena fe. Es increíble, pero es la verdad, ¿sí? Puede que no pase en todos lados, pero esto lastimosamente pasa, ¿ya? Y eso es algo con lo que tenemos que luchar a diario y como personas deberían tratar de cambiar, ¿sí? Porque no puede ser que uno por actuar bien deba tener miedo a represalias de quienes actuaron mal. Yo como denunciante de que mis compañeros están robando la plata del presupuesto en el departamento de marketing, porque no están haciendo bien las actividades y más bien todo el presupuesto de marketing en lugar de ponerlo en práctica para algo positivo para la empresa, cada uno está jalando para su lado. Y yo hacer lo correcto, que es denunciar ese tipo de actos, me gano enemistades, me gano amenazas y quién sabe cuántas cosas más. Entonces, son desafíos comunes que vamos a tener que enfrentar en el día a día, pero tenemos que enfrentarlos y no dejar que las cosas simplemente pasen porque sí. ¿Cómo podemos superar todo esto? Como empresa, capacitar mucho a las personas en cuanto a la ética empresarial, en cuanto a lo que es bueno, lo que es malo y definir, por supuesto, también los valores y principios de la empresa que hay que seguir. Un liderazgo ético que fomente la confianza, tener líderes positivos en la empresa. Líderes negativos, yo creo que hay demasiados, suficientes. Es más, cualquiera puede ser un líder negativo. Lo difícil está en encontrar líderes positivos que generen un cambio real en los demás.
¿sí? Y ojo, estoy hablando de líderes, no de jefes, ¿sí? De líderes. Creación de canales para reportar dilemas éticos. Lo que decíamos, si existe una denuncia sobre un acto de corrupción, un acto indebido, algo que se está haciendo mal, pero temo a las represalias, bueno, como empresa voy a poner a disposición de todos, ¿sí? Canales para reportar este tipo de situaciones anónimas, ¿sí? Que nadie se entere, ni quién hizo la denuncia, ni quien recibió la denuncia sepa quién la hizo, nada, en absoluto. Simplemente que se denuncie, que se detalle las cosas que están pasando y por ende se tomen correctivos, ¿ok? Aunque hoy por hoy generalmente se pide que exista una cara visible, un nombre de quién dijo, quién denunció, quién le contó, quién le fue con el chisme, ¿ya? Para saber que es algo real o no, ¿ya? Y muchas veces eso no debería suceder. Bueno, vamos con un ejemplo rapidito para la clase, chicos, ¿ya? Estamos a 15 minutos de cerrar el módulo y quiero darles tiempo para ver si tienen preguntas sobre la materia. Así que un caso práctico podría ser una empresa que descubre que un proveedor utiliza trabajo infantil, lo que decíamos antes. ¿Qué dilema ético está enfrentando la empresa? ¿No? El de trabajar con una empresa que comete errores o que no lo hace. ¿Qué modelo de toma de decisiones sería más adecuado en este caso? Dependería mucho quizás de la estructura de la empresa, de los valores que tenga la empresa, pero ¿ya? Creeríamos que se podría ir por el lado de los principios, el modelo basado en principios, porque no se puede permitir trabajar con una empresa que abusa de los menores de edad. Y si por último la empresa tuviese esa norma ética muy ligera, ¿sí? O muy poco establecida, las leyes impiden trabajar eso y más bien al contrario, hay que denunciar, ¿sí? ¿Y cómo debería comunicarse la decisión a los stakeholders? ¿Cómo debería comunicarse el hecho de que vamos a dejar de trabajar con un proveedor? ¿Sí? Lo hemos dicho muchas veces. Ser transparente. Medios digitales, correos electrónicos, reuniones personales, ¿sí? Ser frontales sin tener miedo, porque lo que es correcto no debería generarnos ningún tipo de temores. ¿Cómo, por ejemplo, tomar decisiones con un modelo en un caso práctico? ¿Sí? Una empresa enfrenta críticas por el uso de empaques no reciclables, ¿ya? Y recibe muchas críticas de los consumidores. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar una situación como estas? Identificamos el dilema, el problema que sería reducir costos en la empresa al utilizar empaques no reciclables o invertir en mejores empaques, ¿ya? Sostenibles, amigables con el medio ambiente, ¿ya? Aunque cuesten un poco más. Esto, por ejemplo, se lo puede comunicar tranquilamente a los consumidores y decir, hey, como ustedes mismos lo pidieron, pues vamos a utilizar empaques un poco más costosos, el producto va a ser un poco más costoso a la vez, pero vamos a ser amigables con el medio ambiente. Consecuencias, puede que haya buenas ventas, puede que las ventas bajen porque el producto es más caro, ya es otro tema, pero la forma en la que tomamos decisiones puede ser basada en principios, ¿ok? Quizás en consecuencias, dependiendo de los resultados que se puedan obtener, ¿sí? No voy a ahondar mucho en el tema en este momento. Aplicar un modelo ético, me voy por los principios, el compromiso con el medio ambiente, con la sostenibilidad o el impacto ambiental puede ser lo de menos, ¿sí? Me voy más por el otro lado. Un método, o perdón, un modelo de consecuencias, basado en consecuencias. El impacto ambiental y la percepción de los clientes podrá ser buena, podrá ser mala y en base a esas consecuencias yo decido si cambiar de empaque o no. Si el impacto ambiental se beneficia y la percepción de los clientes también va a ser buena, cambio de empaque. Si el ambiente, si el impacto ambiental va a beneficiarse, pero mis clientes me van a dejar de comprar el producto, pues lamento mucho, no cambio de material y sigo con lo mismo porque si no la empresa quiebra, ¿ya? Entonces hay modelos de decisión que se deben tomar, ¿ok? Y esto ya dependerá de muchos otros análisis que se puedan realizar, ¿ok? Así que con eso, chicos, estamos llegando al cierre, ¿sí? Del módulo, estamos llegando al final. ¿Ya? Hemos revisado todos los temas que tenemos en el PEA. De hecho, les voy a solicitar de favor también que ustedes puedan realizar la evaluación a docentes, ¿sí? También en este fin de semana. Ya va a ser muy importante. Y bueno, preguntas de ustedes. Soy todo oídos para que me comenten si tienen alguna duda con relación a la materia, a los temas que hemos visto, al examen final, lo que ustedes quieran.
Si tienen alguna duda o alguna pregunta, o caso contrario, pues llegó el momento o llega el momento de decirnos adiós, de decirnos gracias por todo. Nos veremos en una próxima oportunidad. Así que queden ustedes si tienen alguna pregunta o alguna duda. Si quieren, pueden revisar la materia de aquí hasta las 21 horas y caso contrario, pues nada, ¿no? A cumplir con el examen el fin de semana. ¿Sí? ¿Nadie? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna inquietud? Bueno, chicos. Dije, De mi parte, no. Igual, René. A ver, dime, Alejandro. dije, no, yo más que duda o pregunta, más bien felicitar y agradecer por la paciencia y el conocimiento que nos ha brindado esta vez en esta oportunidad y en esta materia. Espero y nos pueda dar en otros semestres otras materias muy gustosas de su manera de explicarnos, de su manera de ejemplificar y nada, agradecida por eso. Más. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias por tus palabras, realmente. Me las llevo muy, muy, muy presentes. Muchas gracias. Ojalá que sí. Es más, Alejandra, ¿en qué semestre estás ya? En qué nivel de administración? Segundo, segundo. Bueno, ojalá tengamos la oportunidad de compartir en algún otro momento entonces, porque tengo sí algunas otras materias, pero me parece que son de primer nivel. No estoy muy seguro. ¿Ya? Pero muchas gracias, Alejandra. Más bien de mi parte, espero que algunos conceptos, por lo menos pocos, se queden grabados. Estoy seguro que las palabras en inglés se te van a quedar toda la vida. Eso sí, me queda clarísimo. Para siempre. Muy Por claro. supuesto que sí, ya algo pronuncio. Stakeholder. Me alegro bastante. A ver, Neisser me dice por acá, profe, buenas noches, les llegó el correo del ingeniero. A ver, Neisser, no, nunca me llegó ningún correo, mi querido Neisser. Nunca, nunca, nunca me llegó. Inclusive ayer les dejé mi correo personal para que me escribieran y poder trasladarle alguna consulta al coordinador, pero no me escribieron. Eso decía también al inicio de clases. Así que de mi parte, al menos, no sé, si pueden comunicarse con el coordinador para que les pueda habilitar las materias en buena hora, pero no sé cómo más Ya, les puedo. profe. Entonces yo ahorita le envío el correo a usted entonces para que en el día de mañana, en el transcurso del día de mañana pueda, en la mañana no sé, enviarle a él para poder en la tarde tener este tiempo, porque ya lo que tengo que hacer es subir una prueba. ¿Qué tienes pendiente, Neisser? ¿Qué te falta? ¿Alguna? Sí, o sea, el trabajo que está pendiente, claro, eso es legal, pero el tema es el último taller que tuvimos de la infografía. Ah, solamente la infografía. ¿Pruebas? ¿Has dado todas las pruebas? ¿No hay problema? Claro, sí, exactamente, solo el tema de la infografía, pues. Ya, ok. Sí, Neisser, o sea, envía el correo a ver si es que mañana, a pesar de que es día feriado, no sé si se trabaje, pero bueno, veamos si es que algo se puede hacer, ¿ok? Así que más bien pidas con el trabajo de ahora, este que ya está habilitado en la plataforma, y con el examen final, me dice, sí, no quisiera que por un deber tengas problemas después. ¿Hecho? Ya, profe, está bien, profe, gracias. Hecho, le dice, con mucho gusto. Mi afán, chicos, realmente nunca ha sido perjudicarles, ¿no? Por si acaso, más bien al contrario, siempre tratar de ayudarles de la mejor forma posible, ¿ya? Pero a veces también dependemos de ustedes, los profesores. Ah, por cierto, me falta calificar algunos deberes, algunos se preguntarán por las notas, en fin. Tengo hasta la próxima semana para pasar notas, pero este fin de semana, ténganlo por seguro, si no es mañana mismo que ya está todo calificado, ¿ok? Sí, estos temas de luz eléctrica también me han afectado un poco, pero beneficiosamente este fin de semana por estar acá en la carita de Dios, no nos quitan la luz. Así que ahí aprovechar para en el tiempo que se pueda calificar todo lo que está pendiente y que tengan todas las notas al día. ¿Ok? Eso. ¿Qué más? Sí, nada más. Chicos, muchas gracias. Siéntanse libres de abandonar la reunión, si es que sí bien tienen la decisión de hacerlo. Yo me voy a quedar hasta las 9, ¿sí? Si es que alguien tiene alguna duda, simplemente ingresa, me hace la pregunta que quiera. Si acaban de revisar materia o algo, me avisan, ¿ok? Si no, pues pueden abandonar tranquilamente la reunión y nada, muchos éxitos, mucha suerte siempre
y sean responsables con sus tareas, ¿sí? Con sus actividades siempre. Nada más. Les deseo muchos éxitos y siempre, siempre adelante, ¿ok? Nada más. Un gusto, Inge. Hasta mañana. Ve, hasta una próxima oportunidad. Que sea así. Muchas gracias, Alejandra. Chao, Mario, también muchas gracias. Estén bien. Hasta luego, Inge, un gusto. Hasta otra oportunidad. Que pasen muy bien. Éxito, René. Suerte en todo. Inge, hasta otra oportunidad. Muchas gracias por todo. Gracias, Anaí, igualmente. Éxitos en todo.